Ejercicio 3 ítem A dice, sea f una función continua en el cerrado B con f de a menor que cero y menor que f de b. Dice, la demostración del teorema 7.1 estableció que existe un x mínimo del cerrado B con f de x igual a cero. Si existe más de un x del cerrado B con f de x igual a cero, ¿existe necesariamente un segundo elemento más pequeño de x tal que f de x igual a cero? Dice, demuestre que existe un x máximo del cerrado B con f de x igual a cero. Intente dar una demostración fácil considerando una nueva función muy relacionada con f. Entonces, ataquemos primero la primera pregunta, valga la redundancia. Dice, ¿existe necesariamente un segundo elemento más pequeño de x tal que f de x igual a cero? Y la respuesta es no. ¿Por qué? Porque si la función se vuelve eh, intervalarmente constante en cierto tramo del cerrado B, puede perfectamente ocurrir que f sea negativo en A, luego ascienda hacia el eje X, se vuelva parcialmente constante y luego siga subiendo, hasta llegar al f de b que es positivo, ¿no? Y en ese intervalo vemos que no hay un segundo elemento donde f siga siendo cero. Entonces, para ser precisos, basta considerar f, la función definida en intervalos 0 a 3 a menos 1 a 1, el que f de x sea igual al x menos 1 si x está entre 0 y 1, a 0 si x está entre 1 y 2, y x menos 2 si x está entre 2 y 3. ¿Ya? Eh, Nuevamente, esta función tiene el comportamiento de... Uy, perdón. Tiene un comportamiento de ser creciente en el intervalo de 0 a 1, luego entre 1 y 2 es 0, tal como lo menciono aquí, y entre 2 y 3 pues sigue creciendo. Entonces, en este caso, el primer elemento tal que f de x es igual a 0, si existe y es claramente eh, 1, ¿no? Cuando reemplazamos x por 1, esto nos da 1 menos 1, 0. Y es el primer elemento porque estamos evaluando el intervalo de izquierda a derecha. Para x que está entre 0 y 1 vale x menos 1, que es distinto menos de 0 si x es distinto de 1, ¿no? Entonces 1 es el primer elemento tal que f de x igual a 0. Sin embargo, en todo el intervalo cerrado que va desde 1 hasta 2, la función vale 0. Entonces no existe un segundo elemento distinto de 1 tal que f de x sea igual a 0. Entonces la respuesta a la primera pregunta es no. Ahora nos dice, demuestra que existe un x máximo del cerrado a b tal que f de x es igual a 0. E intente dar una demostración fácil considerando una nueva función muy relacionada con f. Entonces veamos cuál sería una estrategia plausible. Y es que, tal como se demostró el teorema 7.1, el cual el autor empieza haciendo referencia, se demostró que existe un x mínimo tal que haga este trabajo, ¿no? Entonces, ¿cómo haríamos para una función ahora, apoyándonos en el mínimo, lograr conseguir el máximo? Entonces, dos expresiones que invierten el orden de algo es 1 sobre x y algo menos x. Es decir, si x es muy grande, 1 sobre x lo vuelve muy pequeño y hereda el signo, ¿verdad? Si x es, por ejemplo, hablemos de x. Si x es negativo, 1 sobre x es negativo. Pero a medida que x toma valores cada vez más extremos en los negativos, por ejemplo, menos 1.000.000, 1 sobre x toma valores cada vez más cercanos a ceros por izquierda. Y si x es positivo, cada vez que x se vuelve más grande, su recíproco sigue siendo positivo y se vuelve más cercano a cero por derecha. Entonces hay como una especie de inversión de orden. Pero en este caso no sería conveniente trabajar con 1 sobre x, por esto que tendríamos que considerar una función que en lugar de evaluar x lo hagan con 1 sobre x, y aquí hay que evitar, digamos, la dirección de que x sea cero, y eso tal vez nos daría mucho trabajo. Otra alternativa es considerar algo menos x, ¿ya? Por ejemplo, si x es positivo y muy grande, por ejemplo, 3 menos x se vuelve negativo y bastante negativo, ¿verdad? Entonces, también me invierte el orden. Entonces, una estrategia sería, de cierta manera, invertir el intervalo a b. O sea, tomar mi función, pero yo sé que en algún punto del intervalo a b hay un x mínimo que f de x a 0. Si yo logro hacer una inversión de mi función en el intervalo a b, es decir, que en lugar de en A valer f de A y en lugar de B valer f de B, haga lo contrario. Por ejemplo, en A valga f de B y en B valga f de A. Entonces, tendríamos que definir una función que invierta ese orden, o sea, que haga esto, y de esa manera, claro, si en un principio
X era el primer punto, el punto más pequeño, tal que f de X era 0, entonces al hacer la inversión, X va a ser el punto ahora más grande, tal que f de X es 0. Ya, entonces, ¿cómo hacemos para considerar una función g que me invierta el dominio? Bueno, una función que en A valga f de b y en b valga f de A. Entonces, por ejemplo, si consideramos la expresión b menos x más a, cuando reemplacemos x por a nos va a dar menos a más a, que es b, y cuando reemplacemos por b nos va a dar b menos b más a, que es a. Entonces, por allí va el asunto. Entonces, vamos a considerar g, la función que vaya del cerrado b a los reales, tal que g de x sea f de b menos x más a. Y aquí el truquito, invertimos, hacemos esta inversión de orden, por decirlo de algún modo, y evaluamos f allí. Entonces, claro, g de a es igual a f de b, como lo mencionamos, y g de b va a ser f de a. Entonces, g de a es positivo y g de b es negativo. Entonces, en este caso, existe un y mínimo, tal que g de y es igual a 0. Porque es que resulta que el teorema 3, que en realidad estaba con g de a menor que 0 y g de b mayor que 0, también es aplicable a este caso. O sea, el razonamiento sería el mismo. ¿Ya? Para demostrar que en este caso también existe un y mínimo tal que g de y es igual a 0. Ah, ya, pero si y es mínimo, resulta que x igual a b menos y más a se vuelve máximo. Porque si esta expresión es muy pequeña, al restar una expresión muy pequeña, esto se vuelve más grande. Entonces, este es el máximo de x encerrado de AB, tal que f aquí es 0. Ya, listo. Entonces, hemos demostrado que existe un x máximo tal que fx es igual a 0. Ahora el ítem B dice, la demostración del teorema 7.1 se basa en considerar el conjunto A, definido por los x tal que x está entre A y B y f es negativo en el cerrado a x. Dice, de otra demostración del teorema 7.1 basada en considerar B los x tal que eh, están entre A y B y f de x menor que 0. Dice, ¿qué punto de x de AB con f de x igual a 0 será localizado en esta demostración de un ejemplo en el cual los conjuntos A y B no sean los mismos? Entonces, para ello vamos a considerar B el conjunto que sugiere, ¿no? Los X del cerrado B, tal que es F allí son negativos. Es negativo, perdón. Entonces, como F es distinto de cero, tenemos que B es distinto de cero. O sea, existe un elemento aquí tal que F allí es cero. Y ese elemento es A. Por lo menos es A. Entonces, B de entrada es distinto de vacío. Eh, Ahora, está acotado, bueno, no lo he mencionado, ¿no? B está acotado superiormente, por supuesto, pues. Está acotado superiormente por B, porque si los X están entre A y B, una cota superior para B, conjunto B grande, es B. Entonces, de entrada no vacío y acotado superiormente. Entonces, el supremo de este conjunto existe, de entrada existe. Ahora, como f de B es positivo, del teorema, como f de es negativo y f de B es positivo, del teorema 13 se deduce, primero, como f de B es positivo y es continua f, en el cerrado B, se deduce que existe un delta 1, tal que fx sigue siendo positivo desde en el intervalo de b menos delta 1 sin incluir hasta b. Entonces, el supremo de b tiene que ser menor que b. ¿Por qué? Porque si el supremo de b fuese b, entonces por lo mencionado arriba, tendríamos que f de x es mayor que 0 para todo x que va desde el supremo menos un delta positivo hasta el supremo. Pero esto es imposible. ¿Por qué? Porque por definición de supremo, si yo me muevo una cantidad lo suficientemente pequeña a la izquierda, voy a tener elementos de mi conjunto B, porque esta es la mínima cota superior, es decir, nadie izquierda puede ser una cota superior. Entonces, claramente, si yo me muevo un delta a izquierda, yo tendría elementos del conjunto, ¿no? Entre supremo menos delta hasta el supremo. De manera que en supremo menos delta, f evaluado en supremo menos delta tendría que ser menor que 0, contradiciéndolo de arriba. ¿Ya? Nuevamente, remarco, si el supremo de b fuese igual a b, tendría yo que f evaluado en el supremo, perdón, de x es mayor que 0 para todo x en el supremo menos delta hasta el supremo. De manera que f evaluado en el supremo de b menos un delta medios tendría que ser positivo. Y esto va precisamente en contradicción con la definición de B, porque porque esto es el supremo, si yo me muevo una cantidad, por muy pequeña que sea, a la izquierda, F evaluado allí tendría que ser negativo, por la misma definición de B. Y eso no se da. ¿Ya? Eh,
Ya listo. Entonces, allí surge una contradicción y por lo tanto el supremo de b tiene que ser menor estricto que b. Además, como f de a es negativo, entonces por el teorema 3 decimos que existe un delta 2 positivo tal que f de x es negativo para todo x que va desde a hasta a más delta 2, sin incluir. Eh, de allí que el supremo ahora es mayor que a. ¿Por qué? Porque estamos viendo que existen elementos a derecha de a tal que f sigue siendo negativo. Y por hipótesis el supremo es el mayor con esa propiedad. Es decir, nadie a la derecha del supremo puede seguir siendo tal que f de x sea negativo. Entonces, el supremo no puede ser a. Entonces, es mayor que a y menor que b. Entonces, ahí tenemos algo de entrada. El supremo está estrictamente contenido entre a y b. Supongamos ahora que sub f elevado en el supremo es menor que cero. Entonces, por el teorema 3 se extiende que existe un delta 3 positivo del que f de x es menor que cero para todo x que va del supremo de b hasta el supremo de b más un delta 3. ¿Por qué puedo garantizar delta 3 entre menor que esta cantidad? Porque si existe un delta 3 que haga este trabajo, siempre puedo eh, si existe un delta 3 más grande que haga este trabajo, entonces si f cumple esta propiedad en el intervalo más grande, tiene que cumplirlo en el más chiquito. ¿Ya? Es decir, aquí siempre podemos considerar un delta tan pequeño como deseamos. Ojo, tan pequeño, al decir tan pequeño como deseamos, es considerar un delta 3 que sea menor que una cantidad específica. ¿Ya? Mm, No es lo mismo que si yo tomo un delta 3 mayor que cierta cantidad de veces. Ahí ya no necesariamente lo que digo es cierto. Pero en este caso sí. O sea, por el teorema 3 esto es cierto. ¿Ya? Es decir, f sigue teniendo el mismo signo en cierto intervalo de derecha del supremo. Pero esto nos da una contradicción. Pues sí. Porque si esto pasa, entonces f evaluado en el supremo de b más delta 3 medios sigue siendo negativo. Pero el supremo era por hipótesis el mayor de los números en el dominio que tenía esta propiedad. Entonces no puede haber uno más grande que sea cumplir la propiedad. Entonces esto es una contradicción. De manera que f evaluado en el supremo no puede ser negativo. Entonces, ¿qué pasaría si consideramos que es positivo? ¿Qué pasaría? Bueno, nuevamente por el teorema 3 existe un delta 4 tal que f de x menor, perdón, aquí no es menor, mayor, tal que f de x sigue teniendo el mismo signo para todo x en el supremo de b menos delta 4 está el supremo de b. ¿Ya? Pero en ese caso, si yo evalúo f en supremo de b menos delta cuarto medios, este punto claramente está en este intervalo. Entonces f evaluado aquí sería nuevamente positivo. ¿Y esto qué es? Esto es nuevamente una contradicción. Porque habíamos dicho que si nos movemos una cantidad muy chiquitita a izquierda del supremo de b, por muy pequeña que sea, f evaluado allí tendría que ser negativo por la misma definición de b. Los elementos en b son tales que f evaluado en ellos es negativo. Y aquí nos está dando positivo. Entonces esto rebota nuevamente en una contradicción. Entonces no puede ocurrir que f en el supremo sea negativo ni f en el supremo sea positivo. Entonces, ¿qué ocurre? Que f en el supremo tiene que ser igual a cero. ¿Y qué punto estamos localizando? Bueno, estamos localizando los x, tal que existe un delta positivo, me faltó decir, existe un delta positivo, tal que f de y es menor que cero para todo y entre x menos delta hasta x. Y que además, a partir de x, es decir, desde x en adelante, f allí sea mayor o igual que cero. Ojo, mayor o igual que cero. Es decir, localizamos el último x tal que f es negativa intervalarmente a izquierda de x y no negativa a derecha. No negativa quiere decir que puede ser cero. Claro, eventualmente se volverá positiva porque f en b es positivo, ¿no? Pero no podemos decir nada más aparte de esto, ¿no? O sea, no podemos decir que no es ni el mínimo ni el máximo. Porque si consideramos, o sea, no podemos decir que es el máximo, perdón. Porque si consideramos la función esta que pusimos en antes, que era constante a ver, en el literal A, esta de aquí, entonces resulta que el supremo de B aquí eh, sigue siendo 1. ¿Ya? Es decir, no es el máximo tal que f de x es 0. Y en realidad tampoco es el mínimo. O sea, no es ni el mínimo ni el máximo. ¿Por qué? Porque si la función tiene ascensos y descensos,
puede ocurrir que a la derecha la función siga siendo negativa y muy cercano al extremo B la función suba, es decir, vaya desde abajo hacia arriba. Y allí hay un último, y allí ese punto, esa raíz, es decir, el punto donde tocamos en cero, ese va a ser mi supremo. Entonces, no podemos decir que el supremo no es ni el mínimo ni el máximo donde f es cero, simplemente es este punto que acabamos de describir, no más. Entonces, algo más que pedía literal era un ejemplo en el cual los conjuntos A y B no sean los mismos. Ok, para ver la diferencia en el conjunto A y el conjunto B, vamos a considerar la función seno, ¿ya? Desde -4 hasta 14. Vamos a considerar el intervalo B como el que va desde 4 hasta 14 incluidos. Claramente aquí vemos que f en 4 es negativo y f en 14 es positivo. Y aquí ¿a quién era? A era por definición el conjunto tal que desde A hasta un X era negativo, ¿verdad? ¿Y cuál es ese conjunto? Vemos que desde el principio, solamente hasta aquí la función es negativa. Claro que aquí también se vuelve negativo, pero no es un intervalo de corrido. La definición dice, ok, el conjunto A va a ser un intervalo de corrido, que empieza en el inicio y llega hasta un punto y que sin cortes todo ese tramo sea negativo. Por eso que no podemos considerar desde aquí hasta por acá, por ejemplo, porque aquí hay un salto a positivo y eso no está admitido aquí. Entonces, ¿quién es? Ah, en este caso el intervalo que va desde 4 a 2pi sin incluir, porque en 2pi ya es 0. Y para B, ¿quién sería B? Bueno, B ahora va desde 4 hasta 2pi, unido hasta el intervalo que va desde 3pi hasta 4pi sin incluir. Entonces se ve la diferencia, ¿no? Por decirlo de alguna manera, A es el primer intervalo donde F es enteramente negativa y B es el conjunto de intervalos donde la función es negativa. Entonces ahí se ve la clara diferencia. Y se ve que si yo considerase los supremos, el supremo de A es 2pi, el supremo de B es 4. De manera que el supremo de B es siempre mayor o igual que el supremo de A. Y únicamente coincidiría si la función únicamente tiene un único ascenso, valga la redundancia. Por ejemplo, si consideramos el conjunto que va desde 4 hasta 8, entonces ahí sí A y B serían los mismos. Pero en un caso general no podemos concluir igualdad entre ellos. Y listo, esto ha sido el problema 3 del capítulo, el problema 3 del capítulo 8. Gracias.